Bien, en esta unidad abordaremos el tema de vectores y matrices. Comenzaremos definiendo lo que es un vector renglón y un vector columna, cada uno con n componentes. Un vector renglón y un vector columna es un conjunto de números ordenados, en donde en el vector renglón las componentes se encuentran en un renglón y en el vector columna las componentes se encuentran en una columna. Tenemos entonces que el vector de dimensión n es aquel que tiene n componentes o n números ordenados, es decir, x sub 1 se encuentra en la posición 1, x sub 2 en la posición 2, x sub 3 en la posición 3, y de esa forma hasta x sub n que se encuentra en la posición n. En el vector columna de igual manera, x sub 1 representa el elemento que se encuentra en la posición 1, x sub 2 es el elemento en la posición 2, y de esa forma hasta llegar a x sub n, que es el elemento que se encuentra en la posición n. Si nosotros tomásemos, por ejemplo, una letra para representar esos subíndices y decimos que utilizamos la letra K, que representa el subíndice de estas componentes, sería la késima componente del vector. Por ejemplo, si K es 1, estaríamos hablando de la componente x sub 1 del vector. Si K es 2, toma el valor de 2, estaríamos hablando de la componente x sub 2. Si K es n, estaríamos hablando de la componente x sub n del vector. Vamos a ver unos ejemplos en cuanto a vectores renglón y vectores columna. Por ejemplo, en el primer ejemplo que tenemos un vector de dos componentes, es un vector de dimensión 2. En el ejemplo siguiente tenemos un vector renglón de 3 componentes, es decir, es un vector cuyas componentes todas son 0, le llamaremos vector 0. Si fuese un vector, por ejemplo, de 4 componentes y cada una de ellas es 0, sería el vector 0 de dimensión 4 o de 4 componentes. En el siguiente ejemplo tenemos un vector renglón con 5 componentes, y en los ejemplos de vectores columna tenemos en primer lugar al vector 0 de 2 componentes de dimensión 2. En el siguiente ejemplo tenemos un vector de dimensión 3, tiene 3 componentes, y en el siguiente un vector de 5 componentes, tiene 5 elementos, ¿okay? De dimensión 5. Como son conjuntos ordenados, en la posición 1 tenemos a 1, en la posición 2 a menos 4, es decir, x sub 1 es 1 en este vector del inciso B, x sub 2 es menos 4 y x sub 3 es 2. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Dos vectores son iguales si tienen la misma cantidad de componentes y los elementos que se encuentran en la misma posición son iguales. Por ejemplo, el vector u y b son iguales ya que tienen 3 componentes, y los elementos en la posición 1 son iguales. Tenemos en la posición 1 a 1 y aquí también en la posición 1 a 1. En la posición 2 tenemos a 0 y aquí también tenemos a 0 en la posición 2. En la posición 3 tenemos a menos 1 y en la posición 3 tenemos a menos 1, por tanto son iguales. Los siguientes dos vectores también tienen 3 componentes, pero podemos ver que en la posición 1 tenemos en este vector a 1 y en esta posición 1 a menos 1. Inmediatamente concluimos que los vectores son diferentes, ya sea que las otras componentes en cada posición fuesen iguales, con un elemento en una posición que no sea la misma, el mismo elemento, entonces los vectores serán diferentes. En el siguiente ejemplo, por tanto, tenemos un vector de 3 componentes y uno de 2. Inmediatamente los vectores son diferentes ya que no tienen la misma cantidad de componentes. Una matriz, como vimos, es un arreglo rectangular de números donde m por n representa que la matriz tiene m renglones y n columnas. El elemento a sub 1, 1, el primer subíndice nos indica el renglón y el segundo subíndice nos indica la columna. Por tanto, a sub 1, 1 se encuentra en la posición renglón 1, columna 1. A sub 1, 2 se encuentra en la posición de nuestra matriz en el renglón 1, columna 2. A sub 1, 3 se encuentra en el renglón 1, columna 3. A sub 2, 3 en el renglón 2, columna 3. A sub 3, 3, renglón 3, columna 3. El elemento A sub i j se encuentra en el renglón 1, columna j.
el elemento A sub I1 en el renglón I, columna 1, el elemento A sub M1 en el renglón M, columna 1, y el elemento A sub MN en el renglón M, columna N, donde el renglón cuyo subíndice primero es I, decimos que es el renglón I, y el vector cuyo segundo elemento en cada una de sus componentes en esta columna es J, decimos que es el vector columna que se encuentra en la columna J. ¿Ok? Es decir, la columna J es este vector que está aquí, es un vector columna en una matriz, cada una de las columnas es un vector. Por ejemplo, esta sería el vector columna 1, el vector columna 2, la columna 3 es un vector columna, y por ejemplo el vector renglón I es este vector de este renglón. Entonces, en una matriz cada renglón es un vector renglón y cada columna es un vector columna. ¿Ok? Podemos representar la matriz también, la matriz A que está aquí, colocando entre paréntesis una A minúscula A sub IJ, donde tenemos entonces esa forma para representar la matriz, ya sea de esta manera o de esta manera. ¿Ok? Entonces el elemento A sub IJ será aquel que se encuentre en el renglón I, columna J. Por ejemplo, la matriz que tenemos aquí arriba, el elemento A sub IJ, donde I es 1 y J es 1, es este elemento de aquí. Cada uno de estos elementos tiene un subíndice I y un subíndice J. Tenemos entonces que si M en una matriz, por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz cuyo número de renglones es igual al número de columnas, es decir, M es igual a N, nuestra matriz es una matriz cuadrada. Y denominaremos diagonal principal a los elementos donde los subíndices son iguales, es decir, A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3. Si nuestra matriz tiene igual número de renglones que de columna, esta sería nuestra diagonal principal, la que está formada por estos elementos donde los subíndices son iguales. ¿Ok? Ya vamos a ver ejemplos de matrices cuadradas. Entonces, donde esos elementos sus subíndices son iguales, es decir, donde el subíndice I es igual al subíndice J, entonces tendremos ahí la diagonal principal. Aquí tenemos algunos ejemplos entonces de matrices. Vamos a ver primero el inciso A y luego veremos el inciso B, donde tenemos una matriz cuadrada de 3×3. La matriz C que tenemos en el primer ejemplo tiene 3 renglones y tiene 2 columnas. Es una matriz entonces de 3 renglones por 2 columnas, es decir, de 3×2, donde el elemento C sub 1, 1 es el que está en el primer renglón, primera columna, C sub 1, 1 es igual a 0. El elemento C que está en el primer renglón, segunda columna, que es el elemento C sub 1, 2, es igual a 5. El elemento que se encuentra en la posición C sub 2, 1 es igual a 1, C sub 2, 2 es igual a menos 1, C sub 3, 1 es igual a 2, C sub 3, 2 es igual a 3. Es decir, este elemento ese que se encuentra en el tercer renglón, segunda columna, tercer renglón, primera columna. ¿Okay? En el renglón 1, ¿cuáles son los elementos del renglón 1? Son 0 y 5. Podemos representar el renglón 1 de esta manera, es el renglón 1 de esta matriz y vemos que ese es un vector renglón. La columna 2, por ejemplo, es la columna que está compuesta por 5 menos 1, 3, es un vector columna. En el caso de una matriz cuadrada, vimos que es una matriz que tiene igual número de renglones que de columnas. Esta es una matriz cuadrada de 3×3 donde M es igual a N. ¿Cuáles son los elementos de la diagonal principal? Aquellos donde sus subíndices son iguales, es decir, subíndice 1 con 1, ese es el elemento A sub 1, 1. Subíndices 2 con 2, este elemento que está aquí es 1. Y el último subíndice que es 3, 3, que es renglón 3, columna 3, es 10.
Estos tres elementos, si trazamos una línea aquí, forman una diagonal, son los elementos de nuestra diagonal principal en una matriz de 3 por 3. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, que el renglón 2, compuesto por menos 2, 1 y 2, es un vector renglón, es el renglón 2 de esta matriz. La columna 3, cuyas componentes son menos 1, 2 y 10, es el vector columna 3, que forma parte de la matriz de 3 por 3. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos aquí esta matriz, es una matriz cuadrada, tiene 2 renglones, 2 columnas. Tenemos la siguiente, que es una matriz que tiene 2 renglones y 3 columnas, es decir, es una matriz de 2 por 3, 2 renglones, 3 columnas. En el siguiente ejemplo tenemos una matriz que tiene 3 renglones, 1, 2, 3, y tiene 2 columnas. 3 renglones, 2 columnas. Tenemos esta matriz 0, donde todos sus elementos son 0, será nuestra matriz 0. En este caso es una matriz de igual número de renglones 3 que de columnas 3. Una matriz de 3 por 3 es una matriz cuadrada. Cuando dos matrices son iguales, y son del mismo tamaño, es decir, tienen el mismo número de renglones que de columnas, y las componentes en las mismas posiciones o en posiciones correspondientes son iguales. Por ejemplo, las matrices que tenemos aquí, A, B, C, D, E, tenemos 3 matrices de 2 por 2 cuadradas, tenemos 2 matrices de 2 por 3. Vamos a ver aquí los siguientes ejemplos. La matriz A y la matriz B son diferentes, es decir, esta matriz y esta matriz son diferentes. ¿Tienen el mismo tamaño? Sí, son de 2 por 2, pero el elemento en la posición, en esta posición, es diferente, es decir, los elementos en la posición renglón 2, columna 2, es decir, en la posición 2, 2, son diferentes. A su 2, 2 es diferente a B sub 2, 2. Entonces, este elemento y este elemento son diferentes, por tanto las matrices A y B son diferentes. Las matrices A y D son diferentes. Observamos, la matriz A es de 2 por 2 y la matriz D es de 2 por 3. Diferente tamaño, inmediatamente matrices diferentes. La matriz A y la matriz C son iguales, ya que son del mismo tamaño y sus componentes en las mismas posiciones son iguales. 1 con 1, 0 con 0 en la misma posición, 0 con 0 en la misma posición, 1 con 1 en la misma posición, entonces A y C son iguales. En el caso de las matrices D y E, tenemos dos matrices que también son iguales, ya que tienen el mismo tamaño, 2 por 3, y los elementos en las mismas posiciones correspondientes son iguales, ¿ok? Entonces son matrices iguales. Un vector renglón de n componentes también es una matriz. Los vectores también son matrices. Por ejemplo, un vector renglón es una matriz que tiene un renglón y que tiene n columnas. Es decir, tiene n componentes en este sentido, entonces tiene n columnas. Entonces una matriz de un renglón por n columnas, de 1 por n. En el caso de un vector columna, es un vector que tiene n renglones, que tiene n componentes en este sentido, y una columna, entonces es de tamaño n renglones por una columna. Entonces en un vector renglón de n componentes es una matriz de tamaño 1 por n, y un vector renglón de n componentes es una matriz de tamaño n por 1, ¿okay? N renglones, una columna. Vamos a ver cómo realizar las operaciones con matrices, cómo debemos sumar matrices, cómo multiplicar matrices, cómo multiplicar un escalar por una matriz. La suma de matrices únicamente está definida si las matrices tienen el mismo tamaño. Entonces, si A y B son dos matrices de m por n, su suma A más B es otra matriz. Al sumarlas obtendremos otra matriz que tiene el mismo tamaño. Como las sumamos, componentes en las mismas posiciones se suman, ¿ok? Tenemos entonces estas matrices A, B, D y E, y vamos a ver cómo realizar suma y resta de matrices. Tenemos la matriz A sumada a la matriz B, obtendremos la matriz A más B. Es decir, A más B es otra matriz, la matriz A más B.
Entonces colocamos la matriz A que nos fue dada. En realidad aquí, ¿verdad? Tenemos esta matriz, llamémosla A, aunque aquí debía haber sido un menos 1. Pero centrémonos aquí, tenemos la matriz A que es esta y le vamos a sumar a esta matriz que es la matriz B. ¿Cómo realizamos la suma de dos matrices? Para empezar deben ser del mismo tamaño, ambas son de 2 por 2 y dentro de nuestra matriz vamos a hacer las operaciones de suma, componente correspondiente o componente en la misma posición, son las componentes que deben sumarse. Aquí tenemos en esta posición el número 1, debemos sumarlo con este 1 y va a quedar en esta misma posición. Entonces sumamos 1 más 1, queda en la misma posición, sumamos 0 más 3, queda en la misma posición, sumamos 2 más 5, quedan en la misma posición esa suma, y sumamos menos 1 menos 2 en la misma posición. ¿Ok? Al realizar esa suma entonces 1 más 1 es 2, 0 más 3 3, 2 más 5 7 y menos 1 menos 2 es menos 3. Obtenemos entonces al sumar la matriz A y la matriz B otra matriz del mismo tamaño que sería la matriz A más B, podemos también denotarla con otra letra, es una matriz del mismo tamaño. Entonces para sumar matrices deben tener el mismo tamaño y obtendremos una matriz del mismo tamaño que las que sumamos. Tenemos por ejemplo la resta de esta matriz E menos la matriz D. Esto lo que implica es que estamos multiplicando menos 1 por la matriz D y se la sumamos a la matriz C. Entonces tenemos que E menos D va a ser igual, colocamos la matriz E y colocamos la matriz D y observamos que tienen el mismo tamaño, ya que son matrices de 2 renglones, 3 columnas cada una. Realizamos entonces nuestra operación y dentro de la matriz colocamos en la misma posición 5 menos 0, en la misma posición, menos 2 más 2, como una resta es menos 2 menos 2 en la misma posición, 7 menos 1 en la misma posición, tenemos 6 menos 3 en esta posición, 5 menos 4 en la misma posición donde están estos valores y 8 menos 1 en la misma posición donde están estos valores. Okay, es decir, en el renglón 1, columna 1, vamos a colocar la resta de esas componentes que están en esa posición. En esta posición, que sería la posición renglón 2, columna 1, que sería este renglón 2, columna 1, colocamos la resta de los elementos que están en esa posición en las matrices. Al realizar estas operaciones obtenemos 5 menos 0, 5, menos 2 menos 4, 7 menos 1, 6, 6 menos 3, 3, 5 menos 4, 1 y 8 menos 1, 9. Entonces al restar matrices de este tamaño tenemos una matriz del mismo tamaño. ¿Okay? Para multiplicar un escalar, es decir, un número por una matriz, en este caso nuestros escalares serán números reales, nosotros multiplicamos y colocamos la simbología de nuestra matriz. Estamos hablando de la matriz A y la representamos de esta manera. Eso nos indica que al multiplicar por un número alfa, alfa representa un número real, multiplicamos alfa por la matriz A. Si vemos, lo representamos como nuestra matriz y esta alfa multiplicando a sub j. Eso lo que nos indica es que al multiplicar un número por una matriz, cada una de las componentes de la matriz debe ser multiplicada por ese alfa. ¿Ok? Entonces, en primer ejemplo tenemos menos 3 que multiplica la matriz A. Eso que nos indica que menos 3 va a multiplicar cada componente de la matriz A. ¿Cuáles son las componentes de la matriz A? Estamos tomando de ejemplo esta matriz. Por tanto, sus componentes son 1, 0, 1, 0, 0, 1 y cada componente está multiplicada por menos 3. Realizamos ese procedimiento, menos 3 por 1, menos 3 por 0, 0, menos 3 por 0, 0 y menos 3 por 1, menos 3. Ok, obtenemos entonces a multiplicar un escalar por una matriz del mismo tamaño que la matriz A. Okay, la diferencia es que cada una de sus componentes fue multiplicada por ese escalar, por ese número real en nuestro caso.
Tenemos aquí, por ejemplo, 5 por la matriz D, cada componente, que las componentes de la matriz D son 0, 2, 1, es decir, esta matriz que está aquí arriba, la matriz D, estamos tomando esta matriz a 0, 2, 1, estas componentes las estamos multiplicando por 5, a 3, 4 menos 1, que son las componentes de esa matriz, las estamos multiplicando por 5, 5 por 0, 0, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5, realizamos estas operaciones, 3 por 5, 15, 4 por 5, 20 y 5 por menos 1, menos 5. Tenemos entonces una matriz del mismo tamaño que la matriz D. La diferencia es que cada componente nosotros la multiplicamos por el número 5. Okay. Esa sería la forma de realizar el producto de un escalar por una matriz. Si tuviésemos un escalar que es una raíz, multiplicamos esa raíz por cada componente. Si es una fracción, de igual manera. Vamos a ver lo que es el producto escalar o producto punto. Este producto está definido entre vectores. Tenemos una condición única para que podamos multiplicar, realizar ese producto punto entre ellos, y es que cada vector tenga igual número de componentes. Podemos multiplicar dos vectores columna o podemos multiplicar un vector columna con un vector renglón si ambos vectores tienen igual número de componentes. ¿De qué forma está dada, definida el producto punto o escalar de esos vectores? Es que se multiplica cada componente en cada posición y se le suma el producto de la siguiente componente con la otra en la misma posición, y se suma el producto de la siguiente componente en las mismas posiciones. Por ejemplo, si tenemos los vectores A y B, tenemos aquí que vamos a multiplicar componentes correspondientes, es decir, componente del primer vector en la posición 1 con la componente en el otro vector en la posición 1, sumada a la componente en la posición 2 del primer vector con la componente en la posición 2 del siguiente vector, y de esa manera hasta terminar multiplicando la última componente del primer vector con la última del otro vector. ¿Okay? Vemos que aquí n y n representan que esos vectores tienen la misma cantidad de componentes. Entonces tenemos este vector columna A y vector renglón B. Para realizar su producto punto, nosotros procedemos a multiplicar posiciones correspondientes: 5 por 2 más menos 1 por 0 más 3 por 4. Aquí nos daría 10, esto nos daría 0, solo nos queda 10 más 2, 22. Entonces de esa forma realizamos el producto punto entre vectores, componentes correspondientes. Esos productos se suman. ¿Okay? Si fueran dos vectores renglón, de igual manera, componentes correspondientes y suman. Si fueran dos vectores columna, igual, componente con componente, se suman de esta manera. ¿Cómo realizamos el producto de matrices? El producto de matrices, si nosotros tenemos dos matrices, la regla para que nosotros podamos multiplicarlas, en el caso por ejemplo de que tengamos esta matriz que tiene un tamaño de m por n, m representa la cantidad de renglones y n la cantidad de columnas, y la matriz B tiene n cantidad de renglones y p cantidad de columnas. Si nosotros observamos esta n y esta n representan el mismo número, ya que estamos tratando con la misma letra, en este caso de este producto de matrices, eso nos indica la misma n nos indica que esta matriz tiene n columnas y esta matriz tiene n renglones. ¿Ok? Entonces al multiplicarlas obtendremos una matriz A por B, donde cada componente de ellas es el resultado del producto de el renglón I de A y la columna J de B. ¿Ok? ¿De qué forma podemos ver esto? Y es la nota importante de que el número de columnas de nuestra primer matriz dado por n debe ser igual al número de renglones de nuestra matriz B dado por n. Si esos dos valores son iguales, entonces las matrices son compatibles bajo la multiplicación. Podemos hacer ese producto entre las matrices. ¿Okay? ¿Cuáles serían estos elementos de esa matriz? La matriz A por B la podemos representar con la letra C,
donde C sub IJ va a ser cada una de esas componentes de la matriz. Por ejemplo, una forma general de C sub IJ va a estar dado de esta forma, ¿ok? C sub IJ va a ser igual a sub I1 B sub IJ. ¿Okay? El elemento que va a estar en la posición 1, 1, por ejemplo, para la matriz, si I es 1 y J es 1, entonces nuestro elemento va a estar dado por el producto del elemento de la primera matriz, que sería el primer renglón de esa matriz. Es este resultado de aquí lo que nos indica es que multiplicamos el renglón I de la matriz A por el renglón J de la matriz B. ¿Okay? Esos son estos subíndices que representan estas componentes con estos subíndices, es lo que representa. ¿Qué es esto? Este es un producto punto. El producto punto entre el renglón I de mi primer matriz con el renglón J, con la columna J de mi otra matriz. ¿Okay? Para visualizarlo mejor, veamos estos ejemplos que tenemos aquí. Tenemos entonces que para poder realizar el producto de matrices debemos tener igual número de columnas en la primera matriz que de renglones en la siguiente. Es lo que se nos indica esto. El número de columnas en la primera matriz debe ser igual al número de renglones en la siguiente matriz. ¿Okay? Hay un orden entonces en el producto que no debemos alterar. Si el producto es A por B, en este caso tenemos este ejemplo donde tenemos el producto de estas matrices. Vamos a multiplicar la matriz F por la matriz G. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, ver si el número de columnas de esta matriz es igual al número de renglones de esta matriz. Es decir, esta es una matriz de tamaño 2 por 2, esta es una matriz de tamaño 2 por 2, esta es una matriz de tamaño 3 por 2. Para poder hacer entonces el producto, este elemento que representa las columnas debe ser igual a este elemento que representa los renglones. Si queremos multiplicar F por G podemos, ya que esta tiene 2 columnas y esta tiene 2 renglones. ¿Okay? Entonces multiplicamos E por G, eso representa FG, el producto de F por G. Colocamos nuestra matriz F y la vamos a multiplicar por nuestra matriz G. Y vamos a obtener una matriz que la llamaremos E, cuyas componentes son E sub 1, 1, E sub 1, 2, E sub 2, 1 y E sub 2, 2. ¿Okay? Es decir, este elemento está en renglón 1, columna 1, este elemento está en renglón 1, columna 2, este elemento está en renglón 2, columna 1, este elemento está en renglón 2, columna 2. ¿Okay? ¿Qué elemento o cómo obtengo estos elementos? ¿Okay? Si vemos los subíndices nos indican qué valores son los que renglón y columna debemos multiplicar para obtener este valor. Entonces, teniendo nuestras matrices, vemos que esta tiene igual número de columnas que este de renglones, podemos hacer el producto. ¿Okay? Entonces, para obtener este elemento, estos subíndices me indican que debo multiplicar. El primer subíndice me indica el renglón de la primera matriz. Debo multiplicar el primer renglón de esta matriz por la primera columna de la siguiente matriz. Entonces, es decir, debo hacer el producto punto de este renglón con esta columna. Es decir, de este vector renglón con este vector columna. Y vimos que para hacer ese producto vamos componente correspondiente con componentes en la misma posición. Entonces este elemento va a estar dado por el producto punto de este renglón 1, columna 1. ¿Cómo se hacía eso? Menos 1 por menos 2, lo que tenemos aquí sumado a 2 por 7. ¿Okay? Sería esta componente E sub 1, 1. Eso es lo que nos representa a nosotros esta nomenclatura que tenemos aquí. Para encontrar un elemento de la matriz, nosotros por ejemplo para encontrar el elemento de sub 1, 1, que sería el C sub 1, 1, multiplicamos el elemento donde iba a ser 1, que estamos trabajando con subíndices 1 y 1. ¿Okay? De esta manera aplicamos esto, es decir, multiplicamos de esta manera que estamos viendo,
renglón 1, columna 1. Para obtener este elemento multiplicamos primer subíndice es 1, entonces renglón 1 de la primera columna, de la primera matriz, y columna 2 de nuestro siguiente matriz. ¿Ok? En los ejercicios resueltos pues vamos a hacer paso a paso lo que es producto de matrices. Aquí estamos viendo algunos ejemplos inicialmente. Tenemos entonces aquí E sub 1, 2 va a estar, o lo vamos a obtener con el producto punto de renglón 1, columna 2. Sería este renglón por esta columna, esto sería menos 1 por 2, menos 1 por 2 más 2 por 3. ¿Ok? Para obtener el elemento E sub 2, 1 sería segundo renglón, producto punto primera columna. Entonces segundo renglón, primera columna, eso es 7 por menos 2 más 3 por 7. Para obtener el elemento que está en la posición 2, 2 sería segundo renglón con segunda columna, eso sería 7 por 2 más 3 por 3, que es 9. Al realizar estas operaciones eso nos da 16, menos 1 por menos 2, 2, más 14, 16, menos 2 más 6, menos 4, aquí es menos 2 más 6, 4 positivo. Aquí tendríamos menos 14 más 21, eso nos da 7, y 14 más 9, 23. Okay, aquí hay un error, aquí es 4 positivo. Bien, entonces nos da una matriz F por G, una matriz FG, que es del mismo tamaño. ¿De qué tamaño? De los elementos que están por fuera de estos dos tamaños. Es decir, si multiplicamos una matriz de 2 por 2 con 2 por 2, los elementos de afuera nos indican el tamaño de la matriz resultante, es decir, 2 renglones, 2 columnas. En matrices cuadradas siempre su producto nos dará, si multiplicamos dos matrices cuadradas, obtendremos una matriz cuadrada del mismo tamaño de ellas. ¿Ok? Para multiplicar matrices cuadradas entonces siempre deben ser del mismo tamaño. Entonces siempre obtendremos una matriz cuadrada de ese tamaño. ¿Ok? Pero la regla para regirnos en el producto de matrices es esa. Igual número de columnas tiene esta matriz, igual número debe tener esta de renglones. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo el de G. Tenemos aquí esta matriz D, que es de 3 renglones, 2 columnas. La matriz G, que es de 2 renglones, 2 columnas. Podemos ver que podemos hacer este producto, ya que esta matriz es de 3 por 2 y esta de 2 por 2. Tenemos igual número de columnas que de renglones. ¿De qué tamaño quedará nuestra matriz resultante? De los números que están por fuera nos lo indican. Va a ser una matriz de 3 renglones, 2 columnas. ¿Ok? Procedemos de la misma manera entonces para encontrar las componentes de esta matriz. Y para encontrar la componente en la posición 1, 1 multiplicamos, ¿verdad? Tendremos una matriz de este tamaño, 3 por 2, es decir, 3 renglones, 2 columnas, nos lo indican los elementos de afuera. ¿Ok? Para encontrar esta posición entonces multiplicamos renglón 1, columna 1, es decir, 0 por menos 2 más 0 por 7. En el siguiente posición tendríamos el renglón 1, columna 2, ¿okay? Que es esta posición, renglón 1, columna 2, son esos elementos los que hay que hacer el producto punto acá, los que hay que multiplicar. ¿Ok? Entonces obtenemos aquí, al multiplicar este renglón por esta columna, esto de aquí. Luego, para encontrar esta posición 2, 1, sería segundo renglón, primera columna. Son estos elementos de aquí. En la siguiente posición tendríamos segundo renglón, segunda columna, entonces segundo renglón, segunda columna, son estos elementos. En la siguiente tendríamos en esta posición primer renglón, segunda columna, entonces primer renglón, segunda columna, son estos elementos. Y luego aquí tercer renglón, segunda columna, igual aquí, tercer renglón, primera columna, tercer renglón, primera columna. ¿Ok? Al realizar esos productos, operaciones, obtenemos estos valores. Nos da entonces una matriz de 3 renglones, 2 columnas. ¿Ok? Tenemos entonces, de esa manera obtenemos estos elementos. Tenemos este otro ejemplo
pero este ejemplo es no compatible el producto de matrices. ¿Por qué? Porque tenemos esta matriz que es de 2 por 2 y tenemos esta matriz que es de 3 por 2. Podemos ver que la cantidad de columnas de esta matriz no es igual a la cantidad de renglones de esta matriz, porque esta tiene 2 columnas y esta tiene 3 renglones. Como esto no es igual, no podemos realizar el producto de esas matrices. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de una matriz cuadrada, es una matriz de 2 renglones, 2 columnas. Vamos a ver un nuevo tipo de matriz, que es una matriz llamada la matriz identidad. Esa matriz identidad siempre será una matriz cuadrada. ¿Okay? Para ser matriz identidad, entonces debe tener igual número de renglones que de columnas. ¿Y qué la caracteriza? Pues que caracteriza que los elementos de la diagonal principal de esa matriz cuadrada son 1 y los elementos que no están en esa diagonal, que están por fuera de ella o que no están en esta diagonal, son 0. ¿Ok? Entonces en una matriz identidad los elementos de la diagonal principal son 1 y los elementos que no están en esa diagonal todos deben ser 0. ¿Ok? Tenemos la matriz identidad entonces esta, que es la matriz de 2 por 2, esta matriz identidad que es la matriz de 3 por 3. ¿Ok? Tenemos aquí algunos teoremas importantes sobre matrices que estaremos aplicando a la hora de resolver esos ejercicios. Tenemos en primer lugar que nos dice este teorema que si tenemos estas 3 matrices A, B y C del mismo tamaño M por N y tenemos números reales alfa y beta, 2 escalares, ¿qué debemos hacer? Si nosotros tenemos la matriz A, cualquier matriz A, y a esa matriz A le sumamos la matriz 0 del mismo tamaño que A, porque para la suma de matrices, recordemos, deben ser del mismo tamaño. Entonces al sumar siempre una matriz, por ejemplo aquí esta matriz A es de 2 por 2, esta matriz 0 es de 2 por 2 también, puede ser de cualquier tamaño la matriz. Si una matriz la sumamos a la matriz 0, A más 0, que esta operación que está aquí siempre nos va a dar la matriz A. ¿Por qué? Porque la matriz 0 tiene componente 0 y al sumar componente correspondiente con componentes correspondientes, sumarle 0 a cada componente, eso nos va a dar la misma matriz A. ¿Okay? Si multiplicamos el escalar o número real 0 por la matriz A cualquiera, vamos a obtener a la matriz 0. ¿Okay? Este 0 de aquí es el escalar o número real 0 y esta es la matriz cuyos elementos son ceros. Observémoslo aquí. Vamos a multiplicar 0 por la matriz A. Recordemos que eso lo que hacemos siempre es multiplicar 0 por cada componente de la matriz. ¿Okay? Entonces 0 por A no es igual al número real 0, sino que 0 por A es la matriz de ceros, porque ese 0 multiplica cada componente dentro de la matriz. Entonces a multiplicar 0 por cada componente tenemos una matriz donde por dentro tenemos únicamente ceros. Entonces a multiplicar el número real 0 por A, eso nos va a dar la matriz representada por esta O en negrita, que es la matriz de ceros, es decir 0, 0, 0, 0. También tenemos otra propiedad importante de las matrices, es que la suma de matrices es conmutativa. Si sumamos dos matrices del mismo tamaño, podemos sumarlas en el orden A más B o en el orden B más A y obtendremos lo mismo. También la suma de matrices, podemos ir asociando nuestras matrices de 2 en 2, sumamos A más B y a esa le sumamos C, o podemos primero sumar B más C y a ese resultado sumarle A. ¿Okay? Si tenemos un número real multiplicando la suma de dos matrices, podemos hacer la suma de las matrices y multiplicarlo por A, o podemos multiplicar ese escalar, ese número por A, sumado de ese número por B y sumar estas dos matrices. ¿Okay? Siempre que multipliquemos el número escalar 1 por A, vamos a obtener a la misma matriz. Y si tenemos alfa más beta, que son números reales multiplicados por A, podemos sumar los números y multiplicar por A, o podemos multiplicar por cada uno de esos números A, alfa por A, y luego sumarle beta por A. Tendremos el mismo resultado. Es decir, que si realizamos esta operación hasta el final en este lado, sumando los números primero y luego multiplicando ese número por A,
Es lo mismo que si multiplicamos cada uno de estos números individualmente por la matriz y lo sumamos a estas dos matrices. ¿Ok? En el siguiente teorema tenemos un teorema que involucra vectores. Entonces, si tenemos vectores de dimensión n puede ser cualquier número entero positivo. Entonces, si tenemos tres vectores de una dimensión n y un número real, un escalar beta, tendremos que si nosotros multiplicamos, por ejemplo, la primera propiedad es si multiplicamos el vector a cualquiera con el vector de ceros, es decir, el vector 0 donde cada una de sus componentes es 0. Este 0 en negrita representa el vector 0 y este 0 es el escalar. Siempre que realizamos el producto punto, este asterisco lo que representa es producto punto entre vectores. Siempre al realizar el producto punto entre vectores lo que obtenemos es un número real, ya que estamos trabajando con componentes reales. Entonces, al realizar el producto de dos vectores, por ejemplo el vector a con el vector donde todos sus elementos son 0, siempre obtendremos, ¿verdad?, al vector 0. Lo que sí es que cada uno de estos vectores debe tener igual número de componentes. Si realizamos el producto punto de dos vectores, también el producto punto en el caso de los vectores es conmutativo, ¿verdad? En el caso de las matrices, el producto de matrices no lo consideramos conmutativo, ¿verdad? Porque hay matrices que al realizar su producto puede que conmuten, pero no es el caso de todo el producto de matrices. Hay muchas matrices que al multiplicarlas, por ejemplo, A por B no es lo mismo que B por A, entonces el producto de matrices no es conmutativo. Puede ocurrir, sí, en ciertas matrices, pero no en todas. En cambio, en los vectores, siempre que hagamos el producto punto de vectores, ese producto es conmutativo. También tenemos esta propiedad en cuanto a vectores, que podemos realizar el producto punto de un vector con la suma de dos vectores, y esto es igual también a que realicemos el producto punto de A con el primer vector y le sumemos el producto punto de A con C, es decir, estos dos productos puntos se suman. También si tenemos un escalar por un vector, realizamos este producto y le hacemos el producto punto con este otro, es lo mismo que si nosotros dejamos por fuera a beta y hacemos el producto punto de A con B y a ese resultado le multiplicamos beta. Okay, obtendremos los mismos resultados. Tenemos por último estos otros teoremas. Si tenemos dos matrices, ¿verdad? Esto involucra el producto de matriz. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la primera matriz A, que tiene un tamaño de m por n, la matriz B tiene un tamaño de n por p y la matriz C de p por q. Podemos ver que nosotros podemos asociar el producto de matrices si esos tamaños de esas matrices son dados de esta manera. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, la matriz B por C, que nos indica eso, que estamos multiplicando esta matriz por esta matriz, tiene igual número de columnas que esta de renglones. Obtenemos una matriz de n por q. Entonces esta matriz resultante aquí es de n por q y la vamos a multiplicar por una de m por n. Por tanto, también es compatible el producto entre ellas. De igual forma acá. Si esos tamaños se cumplen, eso quiere decir en la relación entre columnas y renglones que las matrices podemos aplicar esta ley asociativa. Hacer el producto de esta manera de esas matrices o hacerlo de esta manera y obtendremos el mismo resultado. O sea, multiplicar esas tres matrices, podemos colocarlo como en la multiplicación de ABC, porque podemos multiplicar A por B, luego multiplicarlo a C, podemos multiplicar B por C y multiplicarlo a A. ¿Okay? Entonces al final obtendremos una matriz de los elementos por fuera que serían M por Q. ¿Okay? Una matriz que está definida en ambos lados. Si todas las sumas y productos siguientes están definidos, entonces podemos aplicar también este teorema. Es decir, si B más C lo podemos realizar dadas tres matrices y B más C está definido y de igual forma esta resultante matriz se puede multiplicar con A, eso me indica a mí que si yo puedo hacer este proceso, puedo también hacer A por B individualmente y luego sumarle A por C.
Si yo puedo sumar a más b y multiplicarla por c y eso está definido, puedo hacer a por c más b por c. O si este lado está definido, puedo hacer este lado de igual forma aquí. ¿Ok? Vamos a resolver ejercicios para que muchos conceptos queden más claros a la hora de resolver los ejercicios, ¿verdad? Eso es en el siguiente video.